Bueno, y hoy con una invitada muy especial. Hoy está con nosotros Erika Viviana Ramírez Bedoya. Ella es trabajadora social, especialista en intervenciones psicosociales y hoy nos trae un tema muy importante como es la prevención de la recaída por consumo de alcohol y sustancias. La recaída, sabemos que el proceso de rehabilitación no termina solamente en servir, sino que de eso se trata este espacio tan importante que Clínica Servir realiza todos los miércoles e inclusive los sábados también allá en las instalaciones y también virtualmente con el fin de brindarles a ustedes esas herramientas de empoderamiento para que ustedes en la casa pues puedan seguir acompañando a los pacientes y a sus familiares. Entonces, este sí que es un tema muy importante porque es posible que las personas puedan recaer nuevamente en la adicción y ahí pues viene una responsabilidad y un de parte de las familias el qué hacer. Entonces, Erika Viviana, muy buenas noches y bienvenida a este espacio. Ya te voy a dar autorización para compartir la pantalla. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos los participantes por estar en este lugar y acceder a la convocatoria que se hizo. La verdad que es un espacio supremamente enriquecedor para todos nosotros. Entonces, como decía nuestro comunicador, el día de hoy vamos a hablar sobre prevención de la recaída por consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Bueno, prevención de la recaída por consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué es una recaída? Yo creo que es uno de los términos más, de los que más se habla de pronto en este tipo de procesos. Y cuando nosotros hablamos de recaídas, podemos hablar de un término que está netamente ligado a la adicción, pero no solamente a la adicción, sino que también es a la reaparición de ciertas enfermedades, signos o síntomas después de una enfermedad y un periodo de mejoría. Entonces tenemos que el término de recaída también se refiere a volver a usar una sustancia adictiva o repetir un comportamiento. Entonces tenemos como la ideación que las recaídas, cuando hablamos de recaídas solamente hablamos en temas de consumos de sustancias o alcohol. La recaída también puede ser en temas comportamentales o de estados de ánimo, para que esto lo tengamos muy claro. ¿Qué será una adicción? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos que una adicción es una enfermedad física o psicoemocional que crea dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Y se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Existen dos tipos de adicciones para que de esta manera empecemos como a desmontar un poquito el mito y el tabú que la adicción es solamente hacia las sustancias. Entonces tenemos adicciones a sustancias químicas o tóxicas que pueden ser la cocaína, la marihuana, el alcohol y adicciones comportamentales o conductuales que pueden ser al juego, al sexo o a las compras. Muy bien. ¿Cómo se podría identificar en esta medida una recaída? Entonces, habitualmente la manera más fácil de detectar si puede existir una recaída es cuando la persona comienza a marcar ritmos distintos a su tratamiento, empieza a realizar conductas del pasado o se enfrasca en estados emocionales que los pueden llevar a comportamientos o acciones anteriores. Aquí tiene muchísimo que ver como la lectura que la familia y las personas cercanas vayan haciendo como de sus familiares. ¿Por qué? Porque entonces inicialmente cuando se empieza un proceso de rehabilitación, la familia obviamente tiene un grado de afectación muy alta porque la familia al ser un sistema se va a movilizar ante cualquier situación que esté presentando uno de los integrantes. Entonces la familia está muy movilizada, está muy alterada. Inician un proceso de rehabilitación con muchas esperanzas. Al terminar este proceso, la familia aún así pasa como por un estado por relacionarlo de alguna manera, como si fuera casi un estrés postraumático, ¿cierto? Por todas las situaciones vividas y quedan muy en alerta. Entonces, cualquier situación y cualquier síntoma que puedan ver en la persona que está en proceso de rehabilitación, inmediatamente lo van a asociar a la recaída. Entonces, es muy importante que aprendamos a identificar
cuando nuestro familiar o nuestra persona cercana en proceso de rehabilitación está presentando signos de recaída o cuando son signos normales de la rehabilitación. Por ejemplo, en un proceso de rehabilitación es muy normal que se presenten ciertos signos y síntomas de ansiedad. Pero esa ansiedad no necesariamente nos está diciendo que es ansiedad por consumo, puede ser precisamente ansiedad por el proceso de desintoxicación y son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, la tendencia es como a irnos encima de esta persona, a tosigarla de alguna manera, a acosarla, y esto eventualmente antes genera una posible recaída, ¿cierto? Porque se está poniendo también como en desconfianza como la fuerza de voluntad y la iniciativa que está teniendo esta persona de recuperación e inmediatamente tildamos, es que ya vas a consumir, es que estás consumiendo, es que mucho cuidado. Entonces, manejar ese punto medio entre la advertencia, el cuidado y detectar cuándo son signos de recaída y cuándo son signos antes de recuperación es una tarea ardua de la familia y de los acompañantes, pero que se va logrando pues obviamente en el proceso. Bueno, ¿cómo se puede identificar una recaída en adicciones? Entonces, la recaída en adicciones forma parte del proceso y debemos tener en cuenta que esto puede ocurrir en algunas personas. No por ello significa que todo el proceso terapéutico haya fracasado. De ahí el llamado a desarrollar tolerancia a la frustración. Es muy normal, es muy común que en medio de los procesos de rehabilitación en algún momento pueda haber una recaída. Obviamente, al tener unas expectativas tan altas, tanto el paciente como las familias y los acompañantes, pues se genera mucha frustración y desesperanza. Pero es importante que nosotros entendamos que si bien puede hacer parte en el proceso de algunas personas, una recaída no va a anular como tal todo el esfuerzo y toda la ganancia que se haya tenido hacia atrás en el proceso. Es decir, esto no anula, antes puede ser una oportunidad para que reevaluemos y replanteemos entonces cuáles son esos puntos que de pronto nos está faltando por fortalecer o que nos faltó por trabajar o por abordar. Hace parte totalmente del camino y se puede presentar en cualquier momento. Una de las situaciones más comunes para que se pueda presentar una recaída es la confianza. Entonces, cuando los pacientes se sienten muy confiados, yo llevo un año limpio, yo llevo 2 años sin consumir, yo llevo 3 años, me expongo a espacios de riesgo, me expongo a situaciones de riesgo y posiblemente pueda volver a ocurrir una recaída. Hay personas que llevan 5, 10, 15 años sin consumir y se exponen a eventos y entornos de mucho riesgo para ellos y vuelve otra vez a presentarse una recaída. A veces ni siquiera es porque estén pasando por ciertas situaciones emocionales, personales o de la vida, sino porque simplemente se expusieron, ¿cierto? Entonces la confianza es lo que hace que nos expongamos más de la cuenta y que finalmente podamos recaer. Es importante tener seguridad en el proceso, en lo que se está llevando, pero siempre actuar como con mucha prudencia, porque esto es uno de los factores que más genera la recaída en los pacientes. Por acá les tengo un gráfico, voy a tratar de mover un poquito acá la imagen, que se llama modelo trasteórico del cambio. Básicamente son como unas fases que se pueden dar antes de la recaída. La idea es que a medida que yo voy mencionando esto, ustedes puedan ir identificando en sus familias, en las personas que están acompañando, de pronto qué similitud y qué semejanzas hay con esto que yo pueda estar mencionando. Entonces tenemos la precontemplación. La precontemplación vienen a ser como ideas vagas que pueden ir y venir frente al consumo. La contemplación es cuando esa idea empieza a tomar fuerza. A veces en consulta pues, tratamos de ser como, de poner ejemplos muy gráficos para que podamos alcanzar un nivel de comprensión mucho más cotidiano y mucho más aplicable a la realidad. Entonces, una cosa es que pasen pajaritos por encima de la cabeza y otra cosa es que pongan huevos encima de la cabeza. Básicamente esta
es como la distancia entre precontemplación y contemplación. Entonces, que pasen ideas y sean fugaces y hagan parte como de toda esa experiencia y esa historia de vida es normal. Pero que ya esta idea empiece a tomar fuerza, ahí es cuando ya empieza a abrirnos las puertas y a dar pasos con mucha más intensidad hacia una recaída. Entonces, primero es la precontemplación, ideas fugaces, luego la contemplación, esta idea va tomando más fuerza, luego la preparación, cómo me preparo para llevar a cabo este deseo, esto que estoy pensando, luego viene la acción, entonces empiezo a darle más forma a esa idea desde el hacer, me mantengo en esa idea y luego recaigo. Tenemos a veces la ideación que la recaída es el consumo como tal. Y resulta que antes de la recaída hay una serie de pasos que se presentan. Entonces, por eso, la familia, los acompañantes y los mismos pacientes es necesario que empiecen a desarrollar como ese autoconocimiento y ese conocimiento del otro también, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas banderas rojas? ¿Cuáles son esos signos de alarma que yo empiezo a identificar en el otro, desde su comportamiento, desde sus hábitos, desde su lenguaje, desde sus elecciones, desde sus prioridades, porque todo me puede ir indicando que hay un camino hacia la recaída? La recaída es el consumo como tal, es el último paso de la recaída. No es que una persona va caminando por la vida y cayó de un momento al otro, no. Siempre hay un camino antes de, y el consumo viene a ser el último paso. No tenemos algunos signos de alarma de las banderitas rojas, como que les estaba mencionando. Entre estos podemos notar cuando hay de pronto impaciencia en ellos, intolerancia, indisciplina, cuando empiezan a adquirir un hábito de un momento al otro ya lo empiezan a dejar, a desmotivar, ¿cierto? Cuando vemos signos de depresión, de frustración o por el contrario, de una euforia total. Ustedes conocen mejor que nosotros, los que acompañamos los procesos terapéuticos, a sus familiares. Ustedes son los que viven con ellos. Ustedes conocen muy bien cuándo pueden ellos tener unos picos demasiado altos que nos llamen la atención o por el contrario, demasiado bajos, ¿cierto? Entonces, esos signos de alarma, ustedes son los primeros en detectarlos, en identificarlos. Entonces, es muy importante poder tener en cuenta cuáles son como esos signos de alarma que nos están mostrando que hay un camino hacia una posible recaída. En las fases tenemos la idea, el deseo y finalmente el consumo. Y lo que les quería mostrar con esta imagen y con la anterior precisamente es que antes de que se presente la recaída hay muchos pasos que la preceden. ¿Cuál es la idea? Que tanto el paciente como la familia puede identificar esos pasos previos y pueda aprender a detenerlos a tiempo. ¿Cómo se podrían detener a tiempo? Primero, con las técnicas de regulación que hemos aprendido en los espacios psicoterapéuticos, tanto los pacientes como sus acompañantes. Y segundo, poderlo hablar a tiempo. ¿Cuál es la idea, familias? Que los pacientes sientan que no solamente en servir se les puede brindar un espacio seguro para hablar sin temor al juicio, sin temor al señalamiento, sino al acompañamiento. Y que de la misma manera se pueda generar también como este ambiente en la casa y en la familia. Es decir, que un paciente diga, tengo muchas ganas de consumir, eso básicamente es para aplaudirlo, no aplaudirle el hecho de que quiera consumir, sino aplaudirle el hecho de que lo comunique, de que lo verbalice, que lo exteriorice, porque es que si lo hace, entonces ya nos está básicamente pidiendo ayuda de alguna manera y ya nosotros podemos intervenir y podemos hacer algo para poder detener como este último paso. Entonces, si es desde técnicas de regulación, si tenemos que seguir fortaleciendo dinámica familiar, si es desde proyecto de vida, o sea, cuál es el enfoque y la técnica además que se empieza a utilizar para disminuir esos niveles de ansiedad que llevan finalmente al consumo. Entonces, que ellos tengan la confianza de poderlo hablar es tarea de todos nosotros, brindarles como esa posibilidad a ellos y ese espacio a ellos para que lo puedan comunicar. Es un acto además de mucha valentía. ¿Cómo podríamos prevenir entonces una recaída? Nosotros como tal no podríamos decir que hay un manual
que hay un paso a paso, que hay unas instrucciones, básicamente desde la experiencia y desde el material teórico que haya publicado, pues uno sí encuentra ciertos datos, pero es una construcción conjunta. ¿Entre quiénes? Entre el equipo psicoterapéutico, el paciente y sus acompañantes o familia. ¿Por qué? Porque podemos tener acá 10 pacientes en el mismo rango de edad, básicamente con el mismo diagnóstico, con el mismo consumo, y las estrategias en cada uno va a funcionar muy diferente. ¿Por qué? Porque eso está basado en el entorno, en la familia, en su historia de vida y en su estructura personal y genética. Entonces, en cada uno va a funcionar diferente. De ahí es la paciencia, la tolerancia y cómo podríamos trabajar todos en equipo. Por eso el trabajo que nosotros hacemos no solamente es con el paciente, sino con su familia. De nada nos sirve nosotros poder intentar que un paciente se recupere cuando toda la dinámica familiar, cuando todo el ambiente familiar está debilitado. ¿Esto qué nos va a generar? Que posiblemente el paciente inmediatamente esté en el ambiente familiar, recaiga. ¿Cuál es la idea? Que en una situación de crisis, como cuando tenemos personas con algún tipo de adicción, no solamente esa persona logre superarlo, sino que esta crisis nos ayude también a transformar todo ese entorno familiar, que indudablemente es supremamente necesario para la recuperación del paciente y también para que haya como cierta evolución y cierto progreso en la familia a nivel general. Entonces, si hablamos de la prevención de la recaída, podríamos tener varios pasos. Hay un término que nosotros utilizamos mucho en consulta que tiene que ver con el reconocimiento de las emociones o el tan nombrado gestión de emociones. ¿Qué viene a ser la gestión de emociones? Es la capacidad que nosotros tenemos para identificar y manejar las emociones y transmitirlas y convivir con ellas. Entonces, ¿cómo se gestiona la emoción? Primero, identificando qué es lo que yo siento. Entonces, es rabia, es tristeza, es dolor, es ansiedad, es frustración. ¿Cómo empiezo a identificar yo eso que estoy sintiendo? Segundo, ¿cómo lo nombro? Tercero, ¿cómo lo empiezo a expresar? Miro qué puedo hacer con esa emoción, si me lleva a actuar, si lo que debo hacer es detenerme, si lo que debo hacer es respirar o es comunicar cómo gestiono, cómo le doy manejo, no solamente cómo la siento, porque si yo siento la emoción, inmediatamente le doy cabida a la impulsividad. Lo importante de la gestión de emociones es yo identificarla, sentirla y tramitarla, es decir, ¿qué hago con ella? ¿Qué beneficio me puede tener a mí esta emoción? ¿Cuál es el mensaje que a mí me quiere dar esta emoción? ¿Cierto? Entonces, lo primero, la gestión de emociones, importantísimo con las familias y con los pacientes. Lo segundo, utilizar técnicas de respiración o de relajación. Se les enseña mucho, sobre todo desde el área de psicología, en el tema como de autocontrol y de manejo de ansiedad. Más allá del tema de la respiración, poderlo regular a nosotros como el ritmo cardíaco, lo que nos hace es desviar la atención. Entonces, como yo estoy en ese momento empezando de pronto una crisis de ansiedad o de pánico, toda mi mente y mi cuerpo está concentrado en esa emoción tan fuerte que yo estoy sintiendo. Lo que hace la respiración es que la concentración y los pensamientos se vayan precisamente en esa acción que yo estoy ejecutando. Entonces, cómo inhalo, cómo retengo el aire, cómo empiezo a exhalar y cómo siento que mi cuerpo se va relajando, pero es porque mi mente está concentrada en ese momento en otro tipo de pensamiento, como lo es poder respirar, poderlo hacer profundamente, poderlo hacer a conciencia. También esto tiene muchísimo que ver con un término que se utiliza mucho, que es lo del pensamiento reemplazo, ¿cierto? Entonces, cómo yo cuando estoy en una situación de ansiedad, en una situación crítica, aparte de la respiración, que es una acción consciente, también puedo empezar a utilizar otros pensamientos que me reemplacen ese que yo estoy teniendo en el momento y de esa manera, cómo me empiezo a regular y a empezar y a determinar otro tipo de acciones. Lo tercero podría ser diseñar nuevas rutinas con actividades de interés
y esto lo que hace es conectarme con el mundo. En nuestro trabajo lo que hacemos es una rehabilitación basada en comunidad y precisamente es con la intención de que el paciente, aparte de poder estar en el proceso de rehabilitación, asistir a las citas cuando está en rehabilitación, en hospitalización parcial, que asista a sus citas, que continúe con todo su tratamiento, es que a la par, de manera paralela, pueda continuar con su vida, pueda retomar su parte laboral, su parte académica, continuar con su vida social, con su desempeño en la parte familiar, que continúe con la vida, que se conecte con el mundo, que no se mantenga aislado y refugiado en el tema de rehabilitación y en el tema como hospitalario, ¿sí? Porque la vida de alguna manera continúa y que ellos puedan tener ese enfoque de proyecto de vida los va a conectar más como con la esperanza y con el hacer, ¿cierto? Porque entonces eso inmediatamente motiva y genera otro tipo de acciones en las personas, sino como un enfrascamiento en solamente adicción o en solamente recuperación o en solamente rehabilitación. Esto conecta, esto definitivamente fortalece muchísimo el tema de proyecto de vida y las personas al tener un proyecto de vida, al tener una esperanza, esto va a enmarcar acciones que nos van a mantener estructurados, fuertes y más alejados del tema de la recaída. Lo cuarto, rediseñar el proyecto de vida, precisamente lo que les estoy hablando, nos habla de esperanza y motivación. Establecer contacto continuo con redes de apoyo, con familia y con amigos. El aislamiento es una bandera roja muy importante, entonces de ahí que estas personas puedan sentirse como acogidas, así no sea que tengan 20.000 amigos, pero que los dos que tengan sean personas que realmente inspiren sus procesos y de igual manera pues el apoyo de la familia obviamente pues es fundamental. Lo sexto es asistir a espacios terapéuticos y los espacios terapéuticos están muy replanteados porque ya no solamente cuando nosotros hablamos de espacios terapéuticos, hablamos de espacios en los que es la atención desde psicoterapia como tal, sino que el espacio terapéutico, aparte de lo que nosotros ofrecemos, por ejemplo, en nuestro acompañamiento, es todo lo que el paciente considere que puede servir para resignificar su historia de vida, que puede servir para canalizar sus emociones, que puede ser útil para poder generar cierta estabilidad y darle otro significado a su vida, otra conexión con su vida, otros elementos emocionales. Eso es un espacio terapéutico. Aparte de los espacios de psicoterapia, hay personas que encuentran un espacio terapéutico en el deporte, en el compartir con la familia, en crear nuevos hábitos como la lectura, ¿cierto? Entonces es mirar también con qué la familia se empieza a conectar, qué se empieza a replantear junto con el paciente de cuáles pueden ser esos espacios que pueden empezar a crear para ellos mismos. Lo séptimo, es evitar exponerse a espacios de riesgo versus el exceso de confianza, que era lo que les mencionaba ahora. Definitivamente en esto es necesario que se empiece a desarrollar mucho la conciencia de diagnóstico, que viene también después de cierto ciclo como de negación, hace parte de una especie de duelo también y de reconocer e identificar que hay una enfermedad de base, que hay un diagnóstico de base, que cuando una persona es adicta, básicamente esa adicción es para toda la vida, entonces no podemos confiarnos con que llevamos 10 o 15 años sin consumir o sin recaer, entonces me expongo y voy a todos los lugares que realmente representan un riesgo porque no, yo estoy muy fuerte, yo ya aprendí lo que iba a aprender, yo ya tengo muchos elementos porque ese exceso de confianza es uno de los principales factores de riesgo para la recaída. Conclusiones. Tenemos 296 millones de personas en todo el planeta que tienen algún tipo de adicción, lo que en términos relativos se traduce en un 5,8% de la población mundial entre 15 y 64 años, según los últimos datos facilitados por la Organización de las Naciones Unidas. Las adicciones serán una condición con la que las personas, sus familias y seres queridos aprenderán a convivir, presentándose como una oportunidad para resurgir en la esperanza, fuerza, unión, motivación y superación.
Entonces, para las familias y los pacientes, básicamente es una condición que nos desafía mucho a conocerla, a replantearla, a estar creando todo el tiempo y que definitivamente se puede afrontar cuando hay unión y cuando hay esperanza. Muchísimas gracias. Erika, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Freddy. Muchísimas gracias a todas las familias y qué bueno seguirnos dando esa oportunidad de aprendizaje para todos. Claro que sí. Bueno, una feliz noche para todos, una feliz semana y los esperamos de hoy en 8 días con un nuevo tema importante en nuestras sesiones académicas Servir. Hasta una Feliz noche próxima para ocasión. todos. Muchas Que estén gracias. muy